Ellas tenían un brillo el cual consideraban magia, pero ese brillo también sería su sentencia de muerte. La historia de las Radium Girls es una de las más impactantes y trágicas de la historia laboral de Estados Unidos. En la década de 1920, un grupo de mujeres fueron contratadas para trabajar en fábricas de relojes en Nueva Jersey, donde se les pidió que pintaran los números de cada reloj con pintura que contenía radio. Estamos hablando de un elemento químico recién descubierto por Marie Curie y su esposo. En ese momento, el radio era considerado un material mágico, ya que brillaba en la oscuridad y se creía que tenía propiedades curativas. En 1917 comienza la Primera Guerra Mundial y con ella una gran depresión económica. Una empresa llamada United States Radium Corporation era una de las más grandes del momento. Fabricaba relojes que sus números y manecillas eran pintados con una pintura luminiscente a base de radio que permitía que brillara en la oscuridad. Este fue un gran aporte para los soldados en la guerra, ya que podían ver la hora en lugares sin iluminación. El radio se volvió un elemento de moda en la época y era utilizado en cosméticos, bebidas, pasta dental, juguetes y mucho más. Las mujeres que trabajaban en estas fábricas se llamaban a sí mismas las chicas del radio o las chicas fantasmas, ya que después de pintar con la pintura del radio, sus cuerpos brillaban en la oscuridad. Las mujeres se dedicaban a trabajar mientras los hombres estaban en la guerra. De hecho, esta empresa prefería contratar mujeres porque unas manos más pequeñas y delicadas podían realizar el mejor trabajo en los relojes. Era un empleo muy bien pagado, ya que cobraban un porcentaje por cada reloj terminado. Todas las mujeres deseaban trabajar para esta compañía. Se les pedía que mojaran las cerdas del pincel con sus labios para mantener la punta fina y así darle un mejor acabado a los números de los relojes. Cada vez que realizaban esta práctica, consumían pequeñas dosis de radio que las perjudicaría más adelante. Aparte, ellas pintaban sus dientes, rostro y uñas con esta pintura para brillar en la oscuridad y así asombrar o bromear con las personas. Sus jefes les decían que esto no era peligroso, al contrario, que eso era bueno para la salud, pero realmente los jefes sí estaban al tanto de lo dañino que era el radio. Habían realizado estudios que mostraban la toxicidad de este, pero en pequeñas cantidades este era inofensivo. En la fábrica de pintura radioluminiscente, los trabajadores usaban delantales de plomo y pinzas de marfil para manipular la pintura. En cambio, en la fábrica de relojes no existía ningún tipo de precaución. A medida que pasaba el tiempo, las mujeres comenzaron a experimentar síntomas extraños y dolorosos. Muchas desarrollaron dolor en los huesos, dientes sueltos y llagas en la boca. Otras sufrieron fracturas óseas inexplicables y hemorragias internas. Lo que era aún más preocupante es que estas mujeres eran jóvenes y saludables cuando comenzaron a trabajar en estas fábricas, lo que sugería que algo estaba mal con la pintura de radio. En 1922, Amelia Maya dejó de trabajar en US Radium Corporation porque se sentía mal de salud. Comenzó a sufrir de dolores en el cuerpo y en especial en su dentadura. Cuando el dentista le extrajo uno de sus dientes, este salió sin ninguna dificultad y la cavidad jamás sanó. Desarrolló úlceras con sangre y pus, esto debido a una infección y un terrible mal aliento. Comenzó a perder su dentadura y al volver nuevamente al dentista, este le extrajo otro diente, pero esta vez se desprendió parte de su mandíbula, la cual se empezó a caer a pedazos. El médico retiró una gran parte de su mandíbula, no en una operación quirúrgica, sino en ese mismo momento con los dedos de sus propias manos. Una placa reveló que sus huesos se asemejaban a un panal de abejas a causa de todos los agujeros que se habían formado. Finalmente, Amelia falleció ese mismo año debido al envenenamiento con radio. Sufrió una terrible infección en la garganta y murió ahogándose con su propia sangre. Los resultados de su muerte fueron manipulados para decir que Amelia había muerto de sífilis. Para ese entonces, Grace Fryer padecía de severos dolores en la mandíbula y en sus pies, al igual que muchas otras chicas que trabajaron en esa empresa. Debido al gran número de mujeres afectadas, se realizó una investigación para saber si las enfermedades que padecían estas mujeres tenían alguna relación con el radio. El informe comprobó que las chicas habían sido envenenadas con este elemento.
pero el informe fue silenciado. A pesar de estas situaciones, United States Radium Corporation negó cualquier responsabilidad y afirmó que el radio era completamente seguro, y falsificaron informes médicos que decían que Grace y otras chicas no tenían ninguna enfermedad relacionada con el radio y que solo se querían aprovechar de la empresa para conseguir dinero. Hasta que un médico llamado Harrison Martland demostró en 1925 que el radio envenenó a estas mujeres. Pero la demanda interpuesta no dio frutos positivos, ya que esta compañía era muy poderosa, generaba grandes sumas de dinero a la nación a pesar de la situación económica vivida por la guerra. Aunado a esto, los derechos de las mujeres en esa época siempre fueron ignorados debido al machismo del momento. Estas mujeres no se rindieron. A medida que sus síntomas empeoraban, comenzaron a buscar respuestas y a luchar por sus derechos. Ningún abogado estaba dispuesto a llevar su caso porque sabían a lo que se enfrentarían. No fue hasta que un joven abogado en 1927 llamado Raymond Berry se atrevió a luchar por los derechos de estas chicas que llevaron el caso a los tribunales. Médicos y científicos apoyaron a las demandantes y demostraron ante la corte que la exposición al radio era la causa de sus enfermedades. En 1928 las mujeres llegaron a un acuerdo con US Radium Corporation, quien les dio una compensación por los daños, lesiones y enfermedades. Y también pidieron una mayor regulación de la industria del radio. En el año 1938, una mujer llamada Catherine Donoghue fue a juicio en contra de Radium Dial, la empresa para la cual trabajaba, y fue despedida al mostrar problemas de salud. Para el año de la batalla legal, Catherine tenía desarrollado un enorme tumor que sobresalía de su cadera y le impedía realizar diferentes actividades. Para el momento del juicio, Catherine Donoghue declaró desde su lecho de muerte, con gran dificultad para moverse y hablar. Con ayuda de su abogado, logró demostrar que le pedían moldear la punta del pincel con sus labios. Catherine salió victoriosa en su caso ante la Comisión Industrial de Illinois y comenzaron a redactarse nuevas leyes de compensación y seguridad de los trabajadores, pero Catherine nunca vio nada del acuerdo que se le ordenó pagar a Radium Dial. Murió el 27 de julio de 1938 mientras Radium Dial aún estaba presentando apelaciones. La victoria final fue agridulce cuando la Corte Suprema se negó a escuchar la apelación de Radium Dial, pero a su vez Tom, el viudo de Catherine, quien estaba arruinado económicamente y también afligido por la muerte de su esposa, recibió alrededor de $5,700, solo una fracción de la cantidad que se había gastado en las facturas médicas de su esposa. Sin embargo, Catherine logró una gran victoria al aumentar la conciencia sobre los peligros del radio y la explotación de los trabajadores. Nada de esto pudo salvar su vida, tampoco acabar con el sufrimiento de sus familiares y amigas, también envenenadas, pero logró disminuir las posibilidades de que esto sucediera a otras chicas trabajadoras, con ganas de avanzar y salir adelante en momentos difíciles. Los casos de envenenamiento de estas mujeres alertaron a los investigadores durante la Segunda Guerra Mundial y así pudieron tener mayor precaución a la hora de manipular aquellas sustancias radioactivas. Esta era la gran esperanza de Catherine, que aunque su destino era la muerte, podría ayudar y proteger a los demás de padecer el mismo sufrimiento. La lucha de las Radium Girls fue larga y difícil. Muchas de ellas murieron antes de que se llegara a un acuerdo y otras sufrieron discapacidades permanentes. El caso de las Radium Girls logró cambios significativos en las leyes laborales y de seguridad en los Estados Unidos. Estas mujeres fueron víctimas de una industria que priorizaba el beneficio económico sobre la salud y el bienestar de sus empleados. Esta es una historia de coraje, lucha y determinación. Las Radium Girls enfrentaron enormes obstáculos y sufrieron terribles consecuencias por su trabajo, pero se negaron a ser silenciadas, alzaron la voz y lucharon hasta la muerte por la verdad y la justicia. Al día de hoy, su legado continúa inspirando a otros a luchar por sus derechos y por un mundo más justo y seguro.